Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabricio Escajadillo, esta es mi página personal y aquí, en medio de una cuarentena en mi casa, quiero hacer un video especial. Como algunos saben, hace algunas semanas el hermano César Vidal de España, este prolífico periodista, historiador, erudito de nuestros tiempos, estuvo en Lima con el afán de brindar una ponencia en el Hotel Los Delfines, la misma que se tuvo que cancelar porque por seguridad, por bioseguridad, cuando este problema del coronavirus en nuestra ciudad ya empezaba a crecer. El mismo día que aquella ponencia fue clausurada, tuve el placer de compartir una cena privada en familia, entre amigos, con el hermano César Vidal, el cual me comentó que tenía o había tenido planeado conversar y regalar una conferencia acerca de un tema en particular que hoy me permito, digamos, abreviar para ustedes. La idea para el cristianismo en los próximos años. ¿Y acaso con la última oportunidad que tenemos como civilización para enfrentar realmente los problemas que hoy nos aquejan? Esta generación es fundamental. Si seguimos por este camino y si nos equivocamos más, vamos a repetir todo lo mal que hemos hecho en 500 años. O por el contrario, abrimos la puerta a lo que digo va a ser una transformación que podría tener un alcance mundial. Esto es, comenzando en Hispanoamérica y acaso para todo el mundo. Hay varios aspectos para tratar este tema. Varios ingredientes, digamos, que se necesitan para que esto pueda ocurrir. La clave son las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas tienen que darse cuenta que el desafío es global y la respuesta tiene que ser global. Es decir, es muy importante la vida y la familia, es una batalla irrenunciable, es una batalla que no se puede renunciar, digamos, no se puede eludir, pero va mucho más allá el asunto que eso, porque la agenda globalista plantea un desafío que va más allá de la sola vida y familia. Esto significa que la visión evangélica que empezó a moldearse, digamos, alrededor de la vida y la familia tiene que crecer, tiene que evolucionar, tiene que tener una respuesta global. Y esa respuesta global, más allá de lo que ya conocemos, plantea respuestas. Responder a preguntas básicamente que tienen que ver con, por ejemplo, el tema de la educación. ¿Cuál es la posición de los cristianos sobre la educación? Porque la siguiente generación la vamos a perder si no tenemos la educación. Tenemos que tener gente en la administración de justicia, aliados dentro. Porque la administración de justicia acaba decidiendo si está mal, si se pisotea la justicia. Por ejemplo, hemos sufrido una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que al final las leyes que hace el legislativo es el ejecutivo quien las interpreta. Y eso lo han decidido jueces del Tribunal Constitucional. Por eso debe haber una presencia entre los jueces y no deja de ser significativo que lo primero que hace Moisés, según se relata en Deuteronomio, cuando entra en la tierra prometida, es nombrar jueces independientes y neutrales. Es decir, lo primero que tiene que hacer Moisés para construir un Estado, el Estado de Israel, es nombrar jueces. No ocuparse de los ancianos, no ocuparse del templo, no ocuparse de la moral. Es el nombramiento de jueces justos, imparciales. Y ese es un aspecto que a los evangélicos se nos está escapando. Quieren ser congresistas, quieren ser ministros, quieren tener algún nivel de poder, pero no están pensando en este asunto fundamental de la judicatura. ¿Cuál es la posición de la iglesia evangélica sobre las asistencias sanitarias en nuestro país, etcétera? Esa es una respuesta que se tiene que dar. Junto con este, digamos, programa en el que hay diferentes instituciones a las que tenemos que llegar y representar en diferentes organismos internacionales, etcétera, hay que tener en cuenta que los cristianos en casi toda Hispanoamérica van a ser decisivos a la hora de elegir a los presidentes. ¿Por qué? Porque el porcentaje de evangélicos que hay en cada país, así sea una minoría, es superior siempre a la diferencia entre el que gana la elección y el que va segundo. Esto quiere decir que el voto cristiano es decisivo. Y es decisivo además en el sentido de que en algún momento determinado
No que nosotros seamos de izquierda o de derechas, porque personalmente creo que la derecha ahora mismo puede plantear las mismas leyes antivida o antifamilia que la izquierda, no. Sino que podemos decirle a aquel candidato, mire señor, usted va a tener nuestro voto, somos cristianos si es que efectivamente va a defender la vida, la familia, etc. Y no va a tener ese porcentaje de votos si va a desarrollar una agenda globalista. Y eso puede ser decisivo. Es más, para muchos presidentes, aunque no les guste y aunque no se lo crean, puede significar el hecho de no ir en esa dirección, porque es la manera de llegar a la presidencia. El porcentaje de cristianos que somos es fundamental, independientemente del país que sea. Esto es posible. Simplemente tenemos que organizarnos como cristianos. Finalmente, creo que el último aspecto es que si uno deja la fuerza social que salga a la calle, el elemento más importante es precisamente la fuerza social, la fuerza de la calle, esa que en algún momento hace que ciertas leyes no salgan adelante o que ciertas leyes, por el contrario, sí salgan. Y ese es un elemento que muchos tenemos que tener en cuenta. Se tiene que coordinar, se tiene que internacionalizar, pero por supuesto tiene que ocurrir dentro del país. Hay un gran obstáculo que es mi agenda personal, mi protagonismo, mi soberbia. Y no es un obstáculo pequeño, que los sustituyen ese ánimo para mover a la gente en la calle, para ser congresistas, para una agenda personal. De repente a ellos les viene muy bien, pero el daño que les hacen al pueblo de Dios es increíble. Ese obstáculo hay que vencerlo porque es la única manera que tenemos de ir hacia adelante. Ahora, para que se hagan una idea hasta qué punto esto es importante. Hace muchos años que el Señor a muchos cristianos ha mostrado que nosotros no teníamos que formar parte de alguna, directiva de poder. Y la razón fundamental es que no necesitamos organismos directivos, necesitamos siervos. Y no hay la sensación de que lo que ha sido la vida de muchos cristianos a lo largo de la historia haya sido menos fructífera, menos fecunda, que si hubieran sido secretarios, presidentes, congresistas, archipámpanos de la gran élite, digamos. Y eso es algo que tiene que quedar claro. No necesitamos gente que se esté engrandeciendo, no necesitamos gente que esté persiguiendo su afán personal, no necesitamos gente que esté pensando cómo llego al Congreso, cómo llego a ser ministro, etc. Necesitamos gente que esté dispuesta a servir. O, por hacer referencia a alguna de las enseñanzas de Jesús, ya sabemos que los grandes de este mundo se presentan como benefactores y se enseñorean del pueblo. Pero nosotros no necesitamos gente que se sirva del otro. Necesitamos gente, repito, que sirva al otro. Y esto es muy importante. Si conseguimos articular, amigos, que esa masa social que se ve en la calle, que pueden ser millones realmente, millones en Hispanoamérica, si conseguimos además que la gente vaya entendiendo de tomar una posición que son enormemente importantes en la educación o como por ejemplo en la judicatura, si seguimos manteniendo y ampliando la presencia en organizaciones internacionales y finalmente si aprovechamos esa conjugación, social para tener un peso en el legislativo o en el ejecutivo y por último a esto le damos una cobertura mediática importante que pueda contrarrestar lo que de pronto llegue por algunos medios movidos por el lobby gay o por el tema del nuevo orden mundial. Si hacemos eso, lo que se va a producir es una revolución que no se ha vivido en esta parte del mundo jamás en los últimos 500 años. Esa es nuestra responsabilidad. Una reforma. Efectivamente, va a ser una transformación social, pero en profundidad. Que no estás cambiando nombres, estás educando a una sociedad para que cambie su corazón. Si esta oportunidad la perdemos, amigos, entramos en una espiral de la que vamos a ir de mal en peor, en un bucle. Vamos a repetir lo que venimos sufriendo desde hace medio milenio. Ahora, algunos se preguntarán, ¿esto es un llamado a quiénes? ¿A los jóvenes? No, es a todos. Los jóvenes tienen un papel importante, pero el llamamiento de los profetas en la Escritura siempre fue a los ancianos y ancianas, a los jóvenes y a las vírgenes, a los grandes y a los chicos. Jóvenes, vírgenes, ancianos, ancianas, a los reyes, a los sacerdotes. Este es un llamamiento a todos ustedes, amigos, hermanos, cristianos. El pueblo de Dios tiene que saber dar una respuesta ahora o de otro modo lo va a lamentar.
Si dejamos de ser sal, no nos quedará más que ser tirados a la calle y ser pisoteados por los hombres. Pensemos en los tiempos que estamos viviendo. Es momento que la iglesia se ponga de pie y es momento de trabajar repito, que exista de una vez por todas en nuestra sociedad una transformación como nunca antes ha existido en nuestras tierras. Una transformación similar, acaso, a la que existió en Alemania hacia 1530 y 1535. Estoy hablando de una reforma en nuestros tiempos. Sí es posible. Pongámoslo en oración.